algunas cosas que no cambian, que se mantienen inalterables más allá del paso del tiempo, los avances de la tecnología, y una de ellas es la militancia peronista, que encuentra nuevas formas todos los días para que mantener ese vínculo vivo, mantener ese vínculo inalterable, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la palabra del mismísimo presidente Juan Domingo Perón. Una de ellas es el chat GPT de Perón, porque una persona se tomó el trabajo de unificar todas las producciones de Perón, sentarlas ahí y crear un chat con el cual vos podés charlar, que es lo más parecido que podemos tener a charlar con Perón en persona, porque está todo su contenido, todo lo que escribió, todo lo que pensó en un solo lugar. Esa persona es el señor Gonzalo Navarro, que se suma ahora a esta mesa virtual desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para contarnos en qué estaba pensando cuando dijo vamos a armar el chat GPT de Perón. Muy buenos días, Navarro. Muy buenos mediodía, sería más bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Perfectamente. Sí, perfectamente. Tenemos que decir también, para la vieja escuela de la radio, se acordará de Gonzalo Navarro en las mañanas de clase turista que hemos compartido hace muchísimo tiempo. Para la nueva escuela, bueno, lo presentaremos ahora. No era tan elegante el estudio de Radio Estación Sur en aquellas épocas y nosotros tampoco, pero bueno, veo que el estudio ha progresado mucho más que nosotros. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Ahora la organización vence al tiempo y la carne no. Exactamente, absolutamente. Ahora sí creo que podemos arrancar, Navarro, entonces por el momento de la gestación, la idea de la creación de este chat GPT de Perón. Bueno, cuando apareció la inteligencia artificial generativa, a muchos que vivimos el oficio del periodismo nos generó inquietud, curiosidad, miedo, muchas cosas. Entonces a partir de ahí empecé a chusmear un poco de qué se trataba, sobre todo en lo que es ChatGPT. Y viendo después también videos de afuera, a ver qué estaban haciendo personas que pagaban por ChatGPT, porque acá estamos acostumbrados al uso gratuito de Internet. Entonces me encontré con que un youtuber español estaba lucrando, ¿no? Con la personalización de GPTs, que es algo que bueno, que acá no se está utilizando. Es una posibilidad que da la opción de pago de ChatGPT. Y en ese momento, si yo no entendí mal, tanto la personalización de estos GPTs como el acceso a estos GPTs personalizados era exclusivo para la gente que pagaba. Y bueno, yo en ese momento dije, esto pronto va a ser gratis y pronto en Argentina se va a usar, y entonces a partir de ahí empecé a cranear esta idea de, por supuesto, no tuve ninguna ocurrencia del orden del lucro y que hagamos un Perón GPT. Y bueno, hace poco tomó más envión la idea y acá estamos. A ver, ¿en qué consiste este Perón GPT? ¿Es lo más cercano que tenemos a hablar con el general Perón, a poder chatear con el general Perón? Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos y que me hacen a mí y que también le hacen a Perón GPT. Y en ese intercambio con Perón GPT apareció una imagen muy interesante que a mí me gustó mucho, que es, porque esta pregunta que me haces es también del orden de ¿qué es Perón GPT? Y Perón GPT dijo algo así como que no es una versión virtual de Perón, no estaría bien decir eso. No es Perón, pero es la sombra virtual de las ideas de Juan Perón. Esa me pareció a mí que es la mejor definición. Que la dio el propio Perón GPT. La dio el propio Perón GPT y eso a mí me gustó mucho. La hice propia y bueno, eso hacemos los peronistas. Nos apropiamos de cosas que otros creen que son de otro. Gonzalo, y a ver, ¿tenés un registro de qué es lo que va a buscar la gente ahí? Más o menos, porque hay una política que está bien, que es de cierta privacidad de los datos de las personas que No, pero no importa quién, sino qué. No, pero sí lo que recibo es feedback a través de redes sociales y la gente con la que comparto esta herramienta.
Y obviamente que hay una tendencia a preguntar por el ahora. Claro, a eso iba. La Y pregunta eso, era, ¿cómo está, cómo impacta toda esta interna que hay del peronómetro de que este es peronista, este no es peronista, este está con Villarroel, estos son progres, estos son no sé qué? ¿Tenés algún reflejo en eso? sí, porque es la primera o la segunda pregunta que hace la gente. Sí. ¿Qué opina de la interna de Cristina de Kicillof, viste? Y bueno, eso es piola porque nos saca a nosotros, los bichos humanos, de una pregunta incómoda, que es, ¿qué diría? Claro. Eh, Uno, o hablo por mí, no tengo el gusto de conocer la trayectoria ahí de toda la mesa, pero que es hijo de gente que no nos ha dado ningún legado por el que los demás pregunten. eh, no tenemos esta incomodidad, pero la gente que sabe mucho de historia o que porta un apellido es una pregunta frecuente. Bueno, a Felipe Piña se lo pasa contestando a la pregunta: ¿y qué diría Belgrano en esta coyuntura? Claro, totalmente. Y siempre es una pregunta incómoda y ninguna respuesta está bien. Y en esto, bueno, a GPT esto no le importa. Entonces contesta. Y a la mierda, claro. tuve, tuve la delicadeza de dejarlo conectado a internet, que es algo, es una opción. Entonces, este Perón GPT está conectado a internet y además de consultar a las librerías que yo le di y de seguir instrucciones precisas que yo le di, también busca en internet. Lee el diario. Lee un poco los diarios y yo cada tanto también le aviso de algunos acontecimientos. Entonces responde a este tipo de preguntas. Por ejemplo, ayer alguien le preguntó por Quader Ujú. y dijo Perón GPT que en momentos difíciles la patria necesita, o la Argentina necesita que los lugares de representación estén ocupados por patriotas. Y que sin duda Quader no era un patriota. Estuvo bien la respuesta. Estuvo bien la respuesta, además como que pidió un poco de mesura y de cuidados por la institucionalidad Ujú. y ser pacientes y esas cosas que tenía Perón, ¿no es cierto? Que elegía el tiempo y no la sangre, claro. Exactamente, exactamente. Que no es poco en estos tiempos, sin duda alguna. ¿Responde en primera persona él? Sí, por supuesto. No sé si Bien. ustedes tienen el link ahí de Perón GPT, si no se los mando. Lo estamos Pues, compartiendo en YouTube. ok. En ¿Pero este ustedes momento están en Chat GPT o en Perón GPT? Perón GPT. No, Ah, ok, estamos en perfecto. ChatGPT, me dicen por acá. Sí, De me Perón. parecía porque no vi ahí el icono. A Ahora ver, sí. voy a entrar a vivo. ¿Qué nos ibas a comentar? Ahí estamos entrando, pero si querés Navarro nos podés comentar. Pero ahí estás en Chat GPT, ¿eh? Sí, 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 ahí estamos haciendo la corrección para ir al Perón GPT. Ok, perfecto. Bueno, no sé poco, que estábamos en esto, de las preguntas sobre la actualidad. Sí, responde sobre la actualidad. Eh, es un juego cuando le preguntamos a Perón GPT por la actualidad, porque algún colega nuestro me comentaba la otra noche en una entrevista también. Ahí estamos en Perón GPT, Ahí va, si esto era como preguntarle a Perón. Ujú. Y lo que tenemos en Perón GPT es algo del sistema de pensamiento de este tipo, que está plasmado en sus libros, en sus discursos, en algún intercambio epistolar y las entrevistas de Pino y Getino, que eso me parece que está bueno retomar. Entonces eso se ve reflejado cuando uno le pregunta a Perón GPT. Pero lo que Perón GPT no tiene, afortunadamente, es la condición humana. Bien. Exacto. Que es lo que generalmente nos defrauda a las personas, ¿no? Efectivamente. Lo que defrauda de nuestros ídolos es la condición humana, porque cambian. O porque nosotros cambiamos y se producen esos pliegues o quiebres en el vínculo invisible que uno genera con los ídolos o con las personas que ama.
Entonces este Perón GPT, por suerte, lo que no tiene es la condición humana, y por suerte no sabríamos qué diría o qué haría Perón, porque era un bicho humano y no está más entre nosotros. Lo que sí podemos hacer es abrir el freezer en el que hay un ideario que es de un momento de él, desde cuando estaba vivo, y ver cómo funciona eso, ponerlo en una licuadora y ver cómo funciona en el ahora. Y también hacerle preguntas sobre su ideario concreto y sobre cuestiones históricas y el plan quinquenal y no sé qué, y ahí es más probable que encontremos algo del orden de algún saber enciclopédico Claro, o algo por el claro. estilo. Navarro, ¿qué pasa con el peronismo y la tecnología? ¿Qué pasa con el peronismo y las nuevas herramientas tecnológicas? Porque hay un debate también que creo que está muy transitado, que tiene que ver con la denuncia de cierta demora del peronismo en incorporar algunas de estas nuevas herramientas, en incorporar las redes sociales, en incorporar la tecnología a su militancia, como que el peronismo se ha quedado muy en la idea de las redes están en el barrio, se milita solamente en la básica, y bueno, y parece que la realidad la ha contrastado un poco, o esta caracterización es un poco exagerada. Bueno, hay varias cosas. Por un lado, tenemos ya a esta altura que problematizar este discernimiento, este clivaje que a veces se genera en la discusión política en torno a lo real y lo virtual. Porque eso está superpuesto ya, es mucho más complejo. No es que Claro. tenemos una vida virtual y una vida real, como si el odio que recibiésemos en Twitter no afectara nuestras emociones, y el aquí y ahora, y como la exposición a pantallas, como si la exposición a pantallas no afectara también nuestras capacidades y tantas otras cosas que hoy día se están problematizando, se están estudiando. Entonces lo virtual y lo real me parece que son parte de lo mismo. No, me parece que ya no existe mucho esa distinción. En todo caso podemos hablar de distintos ámbitos, ¿sí? No es lo mismo Twitter que la unidad básica o googlear que leer un libro, por supuesto que no. O ver Netflix que ir al cine. Pero esas dos cosas, todo eso ocurre y nos ocurre a nosotros y ocurre realmente. Entonces, y la militancia o la manifestación de las ideas y de la política ahí es algo que ocurre, no hay una virtualidad y una vida real. Y en cuanto a el peronismo y la tecnología, bueno, a veces me incomoda ponerme a hablar como si uno tuviese algún grado de autoridad, pero eso es estar frente a un micrófono y bueno, uno se expone a esta situación. Hablar como si supiera, ¿no? Exacto. Entonces yo lo voy a hacer. Me parece que tenemos un problema porque el avance tecnológico, no digo nada nuevo, pero viene cada vez más rápido. Y hace algunas décadas atrás uno podía llegar tarde a las cosas. Existía llegar tarde a las cosas. Y era un problema con todo lo que ello implica. Ahora, me parece que ya todo va tan rápido que no podemos ni llegar tarde. Que cuando llegamos no a tiempo, a destiempo a un lugar, eso que esperábamos ya no está más. Muy filosófico. Porque es muy rápido todo. Y al peronismo creo que le viene pasando un poco eso. Creo que la última vez que el peronismo se apropió de una tecnología, de un fenómeno, y lo hizo mejor, y lo hizo antes que el resto, y lo supo aprovechar, y se lo apropió de manera orgánica, fue con los blogs. Claro. Y pasaron 15 años de ese... Claro. Hablábamos justamente acá de eso, que decíamos que había sido, digamos, fue antes de las redes, antes de todo, que había sido como vanguardia, ¿no? Sí, lo fue, absolutamente. Estamos hablando de 2008. Fue vanguardia y fue algo que nosotros vivenciamos, lo vimos de adentro, conocimos a la gente que escribía blogs y que de pronto aparecieron en el mainstream, conduciendo programas de televisión o canales de televisión. O armando organizaciones políticas.
Y organizaciones políticas, sí, por ahí el proceso fue demasiado meteórico, pero bueno, hubo una apropiación de tecnología y además eso ocurrió en todos niveles, porque también hubo gente de a pie como nosotros que se apropió de esa tecnología y seguimos siendo gente de a pie. Ujú. Pero nos apropiamos de verdad de esa tecnología. Esto en 2015, por ejemplo, con la generación y de Big Data para la hipersegmentación de campañas políticas, que hizo muy bien el PRO y ganó las elecciones, seguramente por muchas razones, pero esa sin duda fue una razón. Ujú. El peronismo lo vio pasar, ni siquiera tuvo un diagnóstico de lo que estaba haciendo el adversario hasta que lo hizo. Y no sé si el peronismo, las usinas de la comunicación del Instituto Patrio, o lo que fuere, digo, no sé, yo lo hablé con mis amigos, con compañeros, colegas, qué sé yo, pero cuando ya había ocurrido. Y en los centros del poder peronista, no sé si tomaron nota de esto, espero que sí. Pero ya fue tarde. Ujú. Y no hubo una apropiación de eso, porque además la cultura de Internet cambió y esa tecnología, no era posible que nos la apropiemos nosotros cuatro que estamos acá en esta mesa. Eh, pero bueno, uno supone que en otros ámbitos sí, Y esto podrían mismo, hacer. perdón Navarro que lo interrumpa, pero esto mismo vuelve a pasar en las elecciones de 2023, cuando otra vez hay un fenómeno en materia de tecnología, de internet, de redes sociales, el peronismo cuando lo identifica ya es muy tarde, porque De ya hecho, tiene la piña en la cara. lo subestima muchísimo tiempo. Exactamente. Recuerden que Milei era el tuitero panelista. Claro. O sea, mucho tiempo se ha subestimado también eso como herramienta y estrategia comunicacional que hoy además tantos frutos le da. Las comunidades virtuales que se generaron, que se exponenciaron en pandemia, pero que ya venían de atrás y bueno, y que de pronto otra Con vez... el streaming estarían como viéndola, ¿no? Creo que llegando tarde, pero por lo menos llegando. Sí, totalmente. Iba hacia ahí con lo que pasó en 2023. Y también la dificultad no solamente para apropiarse de una tecnología, sino para identificar un fenómeno. Y eso tiene que ver con no estar en el lugar. Ujú. Digo, el hecho de que el peronismo no haya podido ver lo que estaba pasando ahí, es porque el peronismo no estaba ahí. Totalmente. Entonces, Seguían peleándose con la tapa de Clarín, decís. bueno, Cristina le dedicó varios minutos el otro día en Sí. su asunción Sí, al frente sí. del Partido Justicialista, ¿no? Digo, hay estamos como con el disco un poco rayado y digo estamos porque no, me parece que no es para personalizar, o por ahí otros que ocupan, que tienen otro peso en alguna discusión, deberían personalizar, pero no es mi caso. Creo que todos estamos un poco presos de eso y es importante salir, y creo, por eso me parece que y el aporte que esto puede generar no es para tanto en el sentido de ver qué diría Perón, sino de ver cómo hacemos para apropiarnos de esto, que aparece de un modo tan problemático además, ¿no? Porque, digo, en el caso nuestro, además que nos dedicamos al oficio de contar y del periodismo y oficios relacionados a esto, también sería ingenuo no decirlo, es problemático porque pone en crisis el trabajo de quienes ejercemos este oficio de a pie, de quienes hemos no llegado a un lugar de cierto prestigio o reconocimiento y que se nos valora por, por la gimnasia con la que hacemos este trabajo, y ChatGPT, la verdad que compite con nosotros en ese punto. Y es mejor. Y es Más mejor. eficiente, más rápido, trae menos problemas, no tiene Contradicciones, nada. contradicciones, se adapta a lo que le pidas, no tiene vaivenes emocionales, anda bárbaro, ¿viste? Ojo, a veces se cae seguido. Bueno, Consume mucha energía, también. es caro, lo que pasa es que no sé cómo se está pagando eso, la verdad. Pero bueno, ahí eso pone en crisis el trabajo más llano que hacíamos los periodistas. La verdad que hoy hacer una gacetilla con ChatGPT es una pavada, y picar un cable también, y la productividad escala. Por eso es importante también, me parece, incorporar esta... Digo que los que ejercemos el oficio estemos al tanto de esto y sepamos usarlo, ¿no? Porque esto se va a instalar igual, aunque no nos guste.
De hecho ya lo está haciendo, sin duda alguna. Navarro, te agradecemos muchísimo este tiempo. Esperamos que haya alguien de la vieja escuela de la radio recordando aquellas épocas de Clase Turista 2009, 2010 y por supuesto celebrando poder tenerte aunque sea por un ratito de nuevo por acá. Es un placer estar en esta radio que ya debe ser prestigiosa porque en parte porque yo no estoy ahí y en otra parte porque pasaron muchos años, que es lo que tiñe, lo que le da cierta pátina a veces a las instituciones, durar. Absolutamente. Y seguramente han hecho muchas cosas bien para dudar y estar alto en la estima de la audiencia platense, que además es muy exquisita. Así que un abrazo enorme a todas las personas que hacen Radio Estación Sur, que la hicieron y que la harán, y también a la gente a sus usuarios, como se dice ahora. Un abrazo, Navarro, nos vemos en la próxima. Adiós. Un abrazo grande y muchísimas gracias a ustedes por esta atención que han tenido. Chao, Gonzalo. Che, le pregunté acá al general, yo Sí. tengo una cosa, ¿se acuerdan cuando había Altamira que hacía uno, pero no era con inteligencia artificial, sino que era él que era contestaba, y yo le preguntaba por qué Gimnasia no sale campeón? Sí, me acuerdo. Le pregunté al general, Sí, ¿qué dice el me general? respondió, me dice, hasta, bueno, Te suena la voz. Sí, lo lees con la voz del esa es una general. pregunta que trae mucha pasión y desvela los corazones triperos, ¿verdad? Pero mire, yo siempre digo que en el deporte, como en la vida, los resultados no son solo cuestión de suerte o habilidad, sino de construir un proyecto sólido y mantenerlo en el tiempo. Sí. Gimnasia de Esgrima La Plata es un club histórico con una hinchada que es puro corazón y sacrificio, algo que me recuerda mucho a los valores de los trabajadores y los descamisados que han hecho grande a nuestra patria. Quizá, como suele pasar en nuestra Argentina querida, lo que ha faltado es una conducción clara y un proyecto que trascienda las coyunturas. A veces se apuesta más al corto plazo que a sembrar para el futuro, y ahí está el desafío. Planificar, organizar y confiar en el propio potencial, y no me cabe duda que cuando eso se logre, los títulos van a llegar porque el espíritu combativo de su gente está intacto. Me emociona. Espectacular, ¿no? Es Me emociona. espectacular. Y tiene razón en todo, Le ¿eh? dejo una reflexión, Sí. termina. A ver. A veces ser campeón no pasa por una copa o una tabla, sino por la lealtad y el amor que se tiene a una camiseta. Eso, amigo, es algo que a Gimnasia nunca le ha faltado. Siga alentando porque las victorias llegan cuando menos se las espera. Un abrazo fraterno y que viva el deporte argentino. Pero viva, Es carajo, increíble, la es puta, increíble. es espectacular. Aparte es verdad que lo lees con su voz, ¿eh? Sí, En la cabeza está te suena. Está muy bien hecho. Sí. Nada. Espectacular. El léxico, la forma de hablar. Bueno, eso se